Buenas tardes a todas y a todos. Hoy vamos a ver la última clase de este trimestre. Como ya hemos informado, vamos a hacer vacaciones en julio, agosto y septiembre y de nuevo volveremos a vernos en octubre. Hoy vamos a ver la lección 19 y bueno, en octubre pues pasaremos a la lección 20 y al cabo de 2 semanas pues haremos de nuevo un repaso y profundización de las 3 lecciones. Estamos llegando casi a la mitad del curso de la naturaleza del alma, porque el curso, como sabéis, tiene 40 lecciones. Entonces estamos llegando pues casi al meridiano del curso y bueno, mi sugerencia es que este verano pues podáis seguir estudiando las lecciones por vuestra cuenta y podéis hacer de nuevo un repaso. Siempre repasando las lecciones podemos encontrar significados más profundos. Entonces yo voy a hacer lo mismo por mi parte y también estos 3 meses me voy a dedicar a seguir reestudiando y profundizando en las 40 lecciones. Bueno, entonces la lección 19 de hoy tiene que ver con el sexto rayo, la lección 18 también, pero en esta lección se van a dar algunos conocimientos más en detalle sobre lo que es el sexto rayo de devoción o idealismo. Entonces lleva por título esta lección Los pares de opuestos del sexto rayo y su impacto en el instrumento. Tiene 3 secciones, los pares de opuestos en las actuales religiones mundiales, la energía de la unidireccionalidad frente al fanatismo, quiere decir de la dirección enfocada, de la concentración en una dirección, y también pues hablará un poco de los espejismos del sexto rayo que todavía estamos viviendo, sobre todo en el campo de las religiones. Bien, bueno, los pares de opuestos en las actuales religiones mundiales. Dice la lección que los pares de opuestos, tal como los vemos hoy en día manifestarse en el mundo de hoy, la luz, la oscuridad, la paz, la violencia, el exceso de consumismo, el hambre, todos estos, la justicia, la injusticia, todos estos pares de opuestos, pues son en gran medida el resultado del sexto rayo, según se expresa a través de la propia humanidad. Porque ya hemos dicho que siempre las energías depende del ser o el instrumento que las capta y las digiere y transmite, pues así actúa el sexto rayo. Por tanto, ese sexto rayo a través de la humanidad, ¿no? Pues está produciendo justamente, sobre todo la situación actual. Hay otras causas, pero el sexto rayo es un punto importante para entender la actual situación mundial. Dice Jesús, el maestro del sexto rayo, trajo la idea del amor dentro del cuerpo de la humanidad por primera vez. Hasta entonces, la jerarquía no hizo tanto hincapié dentro de este concepto, de este ideal, de este arquetipo, que es la idea del amor. El primero que lo introdujo en la época de Piscis fue Jesús, el Maestro Jesús, para que la humanidad pudiera manejarla conscientemente a fin de
mejorar pues la vida humana. Pero como iremos viendo, pues hubieron a lo largo de estos 2000 años numerosos problemas debido a que la propia humanidad no supo manejar correctamente esta energía del sexto rayo ni la enseñanza del Maestro Jesús. El Maestro Jesús tradujo la idea del amor, del mundo de los arquetipos, del mundo de las ideas, y tradujo la idea del amor para que lo pudieran entender la mayoría de las personas de su tiempo y las que luego vendrían en los siguientes siglos, y dio a entender que la doctrina del amor, cuando se interpreta y sobre todo se aplica de manera inteligente en la vida cotidiana, es capaz ese amor de elevar la personalidad hasta el portal de la iniciación y ayudar al ser humano a entrar dentro del camino que conduce a el nivel de la supraconsciencia, el nivel superhumano. Entonces a la humanidad, gracias al Maestro Jesús, pues se le ha dado la energía, se le dio la energía y la técnica del sexto rayo para que pudieran ampliar su conciencia y dar el siguiente paso en la evolución. El cristianismo, que se creó después de que se marchara el Maestro Jesús, pues en realidad a lo largo de estos 2000 años, si lo estudiamos de manera objetiva, si lo analizamos de manera objetiva, ha hecho muy poco para promover el objetivo que dio a conocer el Maestro de sexto rayo, el Maestro Jesús. Entonces, se han producido numerosas interpretaciones erróneas y muchas veces lo que ha producido es el polo opuesto del amor en las mentes y corazones de los seguidores, de los cristianos. Por tanto, encontramos todavía hoy en día, encontramos una parte de la humanidad que se consideran a sí mismos como cristianos y que siguen a Jesús el Cristo, pero sin embargo todavía expresan muchas veces odio o sobre todo prejuicios y también ese intento sutil de también dominar el mundo a través del estamento religioso. Los supuestos discípulos de Cristo a lo largo de estos 2000 años, sobre todo sobre los años 900, 1000, que fue cuando se iniciaron sobre todo las cruzadas, los supuestos discípulos del Cristo, pues cuando analizamos la historia, podemos ver que iniciaron guerras contra los herejes, contra los no cristianos. También allí donde fueron siempre impusieron normas rígidas de convivencia. También causaron crueldades sobre los propios fieles y otros. Y también dice que envenenaron a las multitudes con un odio que puso en peligro a la propia humanidad. Solo tenemos que ver la historia del cristianismo, la historia de las cruzadas, tenemos que ver la historia de la Edad Media en su etapa oscura y todo esto justamente que se produjo pues está en contradicción completa con el propio mensaje del amor que dio Jesús. Si estas palabras parecen duras, dice la lección, es porque expresan de verdad, expresan una verdad que es difícil de afrontar. Expresan una verdad
que es difícil de afrontar. Entonces dice, esta nueva presentación en forma de pensamiento de la sabiduría se refiere a la naturaleza del alma y a la enseñanza que transmitió esta discípula Lucille Cederkrans. Dice, está especialmente relacionada con el cristianismo y muchos de los que están kármicamente relacionados con esta enseñanza, pues en el pasado o todavía, pues han contribuido al modo de vida cristiana, aunque con otra conciencia, está claro. El cristianismo mismo no puede ser culpado, dice, solo aquellos que han hecho de él lo que es en la actualidad y lo siguen haciendo. Dice, el cristianismo no se va a romper ni se desintegrará ante nuestros ojos y, es más, afirma el maestro Saint Germain, que no debe hacerlo todavía. ¿Por qué? Por una parte, aclara que tiene una misión que cumplir todavía en cuanto a recuperar el verdadero mensaje de amor de Jesús y transmitirlo de manera real en todas las esferas de la actividad humana, aplicar el verdadero mensaje de Cristo en todas las actividades humanas, sea en cualquier parte del mundo, sea en la política, en la educación, sea en la filosofía, en el arte, en la ciencia, en la economía. Por tanto, tiene el cristianismo una misión que cumplir y además tiene que enmendar esos errores que cometió a lo largo de estos 2000 años, y aquí entendemos que tiene todavía que enmendar un karma. El cristianismo tiene que pagar un karma y por tanto todavía hasta que no pague ese karma, pues tiene que todavía perdurar. Entiendo que hace referencia sobre todo pues a las grandes crueldades que cometió pues la Inquisición y ciertos estamentos parecidos dentro del cristianismo, causando un gran dolor a muchísimas personas. Pues todo esto está claro, creó un karma, el cristianismo ha creado un karma y este karma lo tiene que, pues, de alguna manera, equilibrar. Por eso todavía no puede desaparecer el cristianismo. Se tendrá que renovar y luego tendrá que ir enmendando todos esos errores kármicos. Dice, muchas de sus formas anticuadas desaparecerán, pero el verdadero cristianismo, el mensaje de Cristo, está destinado a vivir un gran renacimiento en el futuro. Y este cristianismo renovado, nuevo, manifestará la verdadera doctrina del amor tal y como la impartió el Maestro Jesús. Dice, muchos de vosotros, se refiere a las personas que están atraídas por este curso, por esta sabiduría, dice, muchos de vosotros que os sentís atraídos por este curso de instrucción, como probacionistas, volveréis a entrar en el campo del cristianismo en el futuro, como discípulos en esta vida o en la siguiente. Es decir, que todavía, como va a durar tiempo, pues volveremos a servir y trabajar dentro del cristianismo, haciendo un servicio a la humanidad. Entonces, el sexto rayo de devoción, cuando cumpla su verdadero propósito, pues demostrará su verdadera cualidad, su verdadera expresión, y se comprobará que ayuda al desarrollo y a la expansión de la conciencia humana y del instrumento humano. El siguiente epígrafe dice, se llama la energía de la unidireccionalidad frente al fanatismo. La energía de la unidireccionalidad.
es, para entendernos, la energía de Sagitario, que es la energía que ve un ideal, que ve una meta, y ahí enfoca toda su atención, todo el foco de la conciencia, y hacia ahí se dirige la energía con una total concentración. Entonces, este capítulo lleva el nombre de la energía de la unidireccionalidad frente al fanatismo, que el fanatismo es un espejismo básico del sexto rayo. Lo que vimos pues, en las cruzadas, lo que vimos en la Edad Oscura de la Edad Media, lo que vimos en la Inquisición, todo eso es fanatismo cristiano. Cosa que está ocurriendo hoy en día, si lo analizamos, con el Islam. El Islam surgió, me parece, unos 800 años después del cristianismo. Y entonces todo eso es que, por lo que pasó, ese fanatismo, ese espejismo del sexto rayo del cristianismo, pues también está ahora dominando, pues no completamente, pero sí en un sector importante de musulmanes que los hace pues que puedan expresar justamente ese sexto rayo de devoción, pero en su nivel más bajo, en su nivel inferior. Y eso es lo que da el fanatismo religioso. Aunque todo fanatismo puede ser de todo tipo, pero el fanatismo en general es la energía distorsionada del sexto rayo de devoción o de idealismo. Entonces, dice el maestro, observemos más de cerca las expresiones, tanto positivas como negativas, de esta energía, para obtener una mayor claridad. El sexto rayo produce devoción a un ideal. Esa devoción a un ideal, en su expresión positiva, es lo que da la aspiración, la dirección enfocada, la unidireccionalidad, como la flecha de Sagitario que ve el objetivo y llega hasta ella. Y eso, pues, nos va reportando a medida que expresamos esa devoción a un ideal de manera positiva, nos va haciendo que ese ser humano vaya obteniendo mayores dosis de luz, de iluminación. Básicamente es la energía de Buda, de la luz. Es una luz que busca su fuente a través de la curva que va desde la materia al espíritu. Buscan la luz a través de ese viaje de la materia al espíritu. Y el buscador, por tanto, eleva la luz de la materia a una frecuencia que está en armonía con la luz del espíritu a fin de conocer la verdad. Entonces, ese buscador que es receptivo a la energía positiva del sexto rayo, pues es un buscador, una buscadora enamorado o enamorada de la sabiduría. Toda su naturaleza aspira hacia una mayor comprensión espiritual de la vida, de las cosas, de las personas, de los acontecimientos, y esa naturaleza, esa aspiración ardiente, lo que hace es pues que no descanse hasta que vaya alcanzando esas metas. De esta manera, pues nace el filósofo para recorrer los senderos de la mente hasta que se ve y se toma el camino que le aleja del mundo de la forma, de los tres mundos, de los mundos transitorios y reales, el mundo físico etérico, el mundo emocional y el mundo mental inferior, y entonces lo conduce hasta el corazón mismo de la conciencia, el alma. Entonces, dice que no es extrañar que el mundo incluso
los cuerpos, el cuerpo del ser humano, haya sido descuidado por los buscadores de la era de esta era, la era de Piscis. ¿Por qué? Porque la influencia del sexto rayo, pues, daba esa influencia justamente para justificar, escapar de el cuerpo, de la materia. Y esto tiene que ver con los espejismos del sexto rayo. En estos 2000 años de la era de Piscis, en los que ha dominado sobre todo el sexto rayo, pues el cuerpo se consideraba una prisión que debía dejarse atrás antes de poder conocer la verdad. Y uno de los filósofos griegos más importantes, que dice que fue un punto focal importantísimo para el anclaje del sexto rayo en nuestra civilización, fue Sócrates. Y Sócrates decía a menudo: el cuerpo es el enemigo del filósofo. Y esto culminó pues con su suicidio, ¿no? Cuando intentaron pues apresarle, y entonces pues él mismo, como sabéis la historia, él bebió esa copa con cicuta y se suicidó dejando el cuerpo. Entonces el cristianismo, a través de su distorsión de la energía del sexto rayo, pues ha ido condenando a lo largo de los siglos la sexualidad, ha ido condenando, pues ha ido desarrollando un puritanismo patológico, ha ido desarrollando distorsiones sobre lo que en realidad es el bien y el mal, y todas estas expresiones, pues dice el maestro que incluso ni siquiera llegaron a veces al nivel emocional astral, sino que fueron inferiores, simplemente a nivel físico. Pero el mundo oriental tampoco se quedó corto. El mundo oriental pues también respondió, pero a su propia manera. Como sabéis, el mundo occidental corresponde al lóbulo cerebral izquierdo, el analítico, y el mundo oriental, oriente, corresponde o se relaciona con el lóbulo derecho humano, el intuitivo, pero que también, pues, en este caso, a lo largo de todos estos siglos, respondió de una manera también con espejismos, con glamour. Respondió creando un sistema rígido de autonegación. Ellos negaron el cuerpo, tenemos a los máximos exponentes en los faquires, que torturan incluso el cuerpo, y debido a ese malentendido del sexto rayo en relación con el mundo y el cuerpo, pues en Oriente no se dedicaron en absoluto a mínimamente a sostener las necesidades físicas del mundo y del cuerpo físico. Por tanto, también en Oriente tuvieron esta energía del sexto rayo, pero también a través de sus propios espejismos, esa distorsión. A medida que vamos entrando en la nueva era, en la era de Acuario, dice que la nueva verdad va a impactar en la conciencia de la humanidad a medida que el sexto rayo comience a predominar, y lo que hará esta nueva era será recuperar el verdadero mensaje, la verdadera energía del sexto rayo, que es que las verdades siempre están en las ideas, que las ideas son el alma de las formas, lo que ya afirmaba Platón en el mito de la caverna, pero también que dichas verdades tienen que ser llevadas
al mundo de las apariencias, a los tres mundos. ¿Para qué? Para que esas verdades, esos ideales, esos arquetipos, ese reino de Dios se pueda manifestar con la máxima perfección en el mundo físico, en el mundo de la forma. Por tanto, el filósofo moderno, el pensador esotérico, nosotros tenemos que trabajar a través de un sistema de pensamiento cuya finalidad sea traer el cielo a la tierra. Y eso lo va a permitir la energía del séptimo rayo de orden ceremonial y ritmo. El séptimo rayo es un rayo de síntesis que lo que hace es poder traer lo invisible a lo visible. Ayuda a traer el cielo a la tierra. Y esto es la magia. Por eso también se le llama al séptimo rayo el rayo de magia ceremonial. Entonces, el filósofo moderno, el buscador, los probacionistas, trabajarán en un sistema de pensamiento diseñado para atraer el cielo a la tierra. Mientras que, ya lo hemos visto, los filósofos del pasado trabajaban en un sistema diseñado justamente para escapar de la tierra, escapar del mundo, escapar del cuerpo. Así, se tienen que juntar dos facetas de la verdad para revelar un objetivo más perfecto en esta era. Se tienen que unir dos facetas de la verdad para revelar un objetivo más perfecto, porque estamos ahora más evolucionados. La forma, así como el alma, deben ser vistas como algo dotado de propósito divino. De propósito divino. Y ese propósito solo puede revelarse cuando el alma y la personalidad se fusionan en una unidad. Cuando eso se produce, entonces la personalidad es un vehículo a través del cual puede expresarse el alma o la idea. Entonces, en esta nueva concepción acuariana, los sentidos corporales, los 5 sentidos, se consideran también una creación divina. Todo es divino. Solo tenemos que empezar a verlo. Y cuando los sentidos están debidamente alineados con el alma, se convierten en la representación de la facultad de percepción del alma y no en una trampa de la que el alma debe escapar. A medida que la energía del sexto rayo, el atributo de la ideación en los niveles del alma, impacta sobre el discípulo probacionista, estimula su naturaleza devocional y comienza a construir su ideal del alma. Entonces, busca un patrón, el probacionista busca un patrón sobre el que modelar su ideal, sus ideales. Entonces, cuando busca ese patrón que corresponde a sus ideales, normalmente descubre a una persona, a alguien, un individuo, un hombre, una mujer, que personifica su imagen de ese ideal. Entonces, esa persona, ese individuo, como personalidad, se convierte en el objeto de su devoción y hará todo lo posible que esté en su mano para ser aceptado. Esta es la primera fase del sendero de probación. Existen muchos probacionistas, particularmente en el pasado, que modelaron su ideal sobre Jesús de Nazaret, porque ya hemos visto la gran conexión que existe entre Occidente y el Maestro Jesús. Y al hacerlo se hicieron devotos de la personalidad de Cristo, devotos de su personalidad
y así muchas veces perdieron el alma, la verdad. Otros probacionistas modelan su ideal siguiendo a un profesor o amigo, y al hacerlo construyen un espejismo alrededor de este tema. Por tanto, este espejismo que construyen alrededor de un profesor o de un amigo o de un gurú o de un maestro, pues finalmente tiene que someterse a una experiencia dolorosa de desilusión. ¿Por qué? Porque ahora veremos. Porque en el estado actual de la evolución del propio planeta no puede existir todavía pues ninguna personalidad perfecta. ¿Por qué? Porque los propios mundos inferiores, debido a que nuestro planeta no es un planeta sagrado y está aprendiendo, pues entonces no puede haber eso, nadie que en su personalidad todavía sea perfecta. Y esto lo tiene que ir aprendiendo finalmente y lo aprende el probacionista. Por tanto, se nos aconseja a los probacionistas que no esperemos ni exijamos perfección de nuestros profesores, de nuestros gurús o de nuestros maestros, porque el aspecto forma aún no es perfecto, debido a lo que he comentado, que nuestro propio planeta no es un planeta sagrado. Y no puede serlo hasta que toda la materia, toda la sustancia de los tres mundos, físico, etérico, emocional y mental, se haya elevado muy por encima todavía de la frecuencia actual. Y recuerda que incluso Jesús de Nazaret cometió errores en su personalidad, en el aspecto forma. Y esto no lo reconocen muchos cristianos. ¿Por qué? Porque dice que su personalidad todavía no era perfecta, aunque muchos creen que lo era. Este fracaso en reconocer y aceptar la imperfección de un líder no solo conduce al espejismo, sino también a la incapacidad de buscar más allá una verdad superior. Las masas justificaron las guerras santas por el acto de violencia en el que Jesús expulsó a los mercaderes, a los cambistas de dinero fuera del templo. Y eso, cuando los expulsó, el mismo Jesús reconoció que fue un error. Y él lo sabía. Pero la masa de gente que no podía aceptar ni siquiera una pequeña imperfección de su Salvador, cerró los ojos a la verdad de su mensaje, que el mensaje en realidad fue un mensaje de amor, de perdón y de no violencia. Y se engancharon a ese acto de violencia que cometió Jesús con los mercaderes, y esto para justificar las guerras santas y todos los espejismos que hemos tenido a lo largo de estos 2000 años. Dice el maestro, al modelar tu ideal, su consejo, hazlo siempre sobre la idea. Construye tu propia forma, la que más perfectamente transmita y revele la idea. Al modelar tu ideal, hazlo siempre sobre la idea. Esta será tu contribución al plan divino aquí y ahora, en este momento y lugar. El probacionista construye su ideal del alma como un estado de conciencia en los niveles mentales, como una cualidad en los niveles emocionales y como una expresión de actividad en los niveles físicos. El estado de conciencia, dicho estado de conciencia, contendrá esas ideas que son las verdades que él ha alcanzado por medio de su enfoque. Entonces, es lo que nos aconseja.
que intentemos siempre estar unidos a ese ideal y de la manera más pura que podamos formular ese ideal a través de pensamientos y que luego esos pensamientos les podamos dar unos deseos también positivos, amorosos, correctos, equilibrados y finalmente eso se trasladará a unas actividades físicas de servicio que estarán de acuerdo a esos ideales. Esa propia cualidad del amor se puede expresar de muchas maneras. Esa cualidad del amor del sexto rayo. Recordad que el sexto rayo es sobre todo por donde trabaja el segundo rayo. Lo vimos esto en las lecciones anteriores. El primer rayo trabaja sobre todo, el rayo de atributo trabaja a través del séptimo rayo de aspecto, el segundo rayo trabaja a través del sexto de aspecto y el tercer rayo trabaja sobre todo a través del quinto rayo. El segundo rayo trabaja a través del cuarto y del sexto. Bien, entonces dice que la expresión en la actividad de servicio consistirá entonces en un servicio al plan y eso se manifestará en todos los asuntos de la personalidad y reflejaremos de manera bastante real pues eso que hemos captado en el mundo de las ideas que vivimos a nivel emocional y que luego somos capaces de trasladarlo en un servicio a nivel físico. El probacionista moderno debe aprender a dirigir sobre todo su devoción hacia el plan, más que hacia los individuos, que son los puntos focales a través de los cuales el plan se pone en relación con la humanidad. Esto es importante meditar para ahorrarnos pues esas experiencias pues dolorosas en las que el espejismo se tiene que disolver. Repito, dice el probacionista moderno debe aprender a dirigir su devoción hacia el plan más que hacia los individuos. Por tanto, que el probacionista no cometa el error de hacerse devoto de un profesor, de un gurú, de un miembro de la jerarquía, ni siquiera de los grandes seres, sino que debe comprometerse con la manifestación del plan divino. Devoción al plan de Dios. Y ya para terminar, pues dice que continuemos meditando en el pensamiento simiente para el sexto rayo de devoción idealismo, que es: soy receptivo a las ideas divinas de nuestra alma, de mi alma trascendente, antes de que tomen forma. Soy receptivo a las ideas divinas de mi alma trascendente antes de que tomen forma. Y así acaba la lección 19, que ha versado sobre todo sobre aspectos del sexto rayo en relación con los pares de opuestos, en relación con los espejismos del sexto rayo, dándonos instrucciones muy prácticas pues para no caer de manera innecesaria en determinados glamures. Bien, en estos 3 meses ya he dicho que no vamos a hacer clases por Zoom. Seguramente a partir de octubre iniciaremos, además de continuar evidentemente cada 15 días, con el estudio activo, porque ya hemos dicho que es un grupo de estudio activo. Recomendamos que cada persona lea previamente la lección. Seguramente pondremos en marcha
una clase más dinámica, si es posible, con más preguntas y respuestas sobre los problemas de la humanidad y su perspectiva a niveles esotéricos. Hoy en día tenemos una situación mundial, pero muchas de estas causas, porque estamos viendo los efectos, muchas de estas causas se encuentran en niveles esotéricos, algunas de las cuales son muy antiguas. Algunas de las causas de los efectos que vemos hoy en día datan incluso de la época de la Atlántida. Por eso es importante ampliar nuestra visión para tener una idea más profunda y más clara de la situación mundial actual, de los problemas que vive la humanidad y también pues de que tengamos una idea más clara de cuál es el nuevo orden del mundo, el nuevo orden mundial que propone la jerarquía. Esto seguramente haremos una clase al mes, solamente una clase al mes más las 2 clases que venimos haciendo. Esta es nuestra intención. Y bueno, doy gracias sobre todo a todas las personas que están colaborando para que sea posible la realización de estas clases, que son muchas personas que se encargan de todos los diferentes temas y también, por supuesto, pues damos gracias al grupo de Barcelona, al World Teacher Trust Basanta. Bien, lo dejamos aquí. Voy a dejar de compartir y ahora, pues, si tenéis preguntas por chat o tenéis preguntas que queréis hacer personalmente, pues ahora Rosa os explicará pues cómo tenéis que hacer para hacer las preguntas. ¿Es Rosa? Buenas tardes a todas y a todos. Ya os he permitido que podáis desmutaros para hacer las preguntas. Los que prefiráis hacerlas de viva voz, los que queráis también me las podéis escribir en el chat y yo se las haré a Valentín. Sí. Yo quería hacer una propuesta. Sí. Y es que me ha parecido tan oportuno y de tanta actualidad el comentario que has hecho sobre la interpretación de los acontecimientos que giran en el entorno del nuevo orden mundial, que quería ver si era posible en este periodo vacacional hacer solo una clase de ese tema, una por mes. Lo digo en el sentido de que el ritmo de los acontecimientos se va, entiendo, a incrementar en el último trimestre del ejercicio y por lo tanto tener una posición más cercana a una interpretación correcta en cuanto a interpretarlo dentro del contexto del plan jerárquico. Entiendo que, si, como has dicho que no, ya entiendo que es que no lo consideras conveniente, más que es que no te parezca correcto hacerlo, ¿no? No, sí. Luis, perdona. Yo lo haría, pero mis detalles kármicos a nivel familiares, a nivel pues no me lo permiten. Vale. Entonces, como no me lo permiten, pues he pensado que es mejor hacerlo en octubre e implantar una clase de manera sistemática, rítmica y mensual. Sí. Entonces, si tú tienes mucho interés, yo te puedo aconsejar pues que leas algún libro, si tienes tiempo, en ese sentido, ¿vale? Yo en principio, yo no me voy a inventar nada, pero porque la fuente de donde yo extraigo ese conocimiento y esas reflexiones está claro, es o Kumar
o a Alice Bailey o Lucille Cedercrans. Para mí son las fuentes más fiables, ¿no?, para entender la actual situación mundial, los problemas que tenemos, hacia dónde vamos, pero sobre todo ver las causas, que muchas causas no son actuales, que vienen del pasado, de grandes fuerzas, grandes energías espirituales que están acelerando la evolución humana de una forma que no podemos ni soñar. La humanidad está sometida a una presión brutal por parte de la jerarquía y de Shambhala, ¿sabes? Y claro, esas energías se encuentran con las propias fricciones y limitaciones de la propia conciencia humana. Entonces, es importante conocer todo esto de lo que está en juego y del nuevo orden mundial que pretende la jerarquía. Pero también, no solo analizar las causas, también hay que ver cuáles son posibles soluciones en las que tienen que embarcarse todos los probacionistas y discípulos para colaborar en este plan. Entonces, todo esto comenzará en octubre, Luis, te doy mi palabra. Sí, sí. Con tu explicación me lo has complicado porque ahora me apetece más. Bueno, si tiene que ser así, que sea así, ¿no? Pero sí, yo te agradecería que en ausencia del debate vivo y actualizado, me pueda remitir algún texto que dé pistas sobre esto, haciendo una traslación temporal, ¿no? Sí. No sé si nos puedes o me puedes recomendar algún texto. Sí, si quieres, si tienes tiempo para este verano. Sí, para esto tengo tiempo. Sí. Vale, pues entonces yo te aconsejo que empieces a leer el libro de Alice Bailey que se llama La exteriorización de la jerarquía. Sí, lo estoy leyendo ya. Bueno, pues ves, intuitivamente tú ya estás estudiando este tema. Sí, lo que pasa es que resulta un poco críptico porque como está en un contexto temporal diferente, aunque puedes apuntar o extraer algún tipo de conclusión, la actualización o la puesta al día, ¿no?, el achorreamiento de esos conceptos es lo que hace que no tengas que andar suponiendo o intuyendo y cometiendo algún tipo de falsa interpretación, ¿no? Pues esas actualizaciones pues es lo que se pueden encontrar en los libros de Lucille Cedercrans, pero sobre todo están en inglés. Entonces, por eso he dicho al principio que yo no me puedo inventar nada, ¿entiendes? Pero sí, a través, estudiando esos textos, pues llegar yo y vosotros y vosotras a vuestras propias conclusiones. Sí, ¿vale? no, sí, sí. Sí. Las fuerzas principales, las energías principales siguen siendo las mismas, pero sí que el contexto y los detalles han cambiado. Esto es. Pero Mi deseo no es tanto curiosidad intelectual no entiendo. o conceptual como estar alineado lo más posible con la intención y cometer los menores errores posibles, tanto de pensamiento como de posicionamiento, ¿no? Porque la velocidad a que está sometido toda la acción en este momento hace que tengas que posicionarte, te tienes que posicionar individual y colectivamente. Y entonces, claro, es de cierta complejidad. Entonces, mi deseo es el estar y tal. Pero vamos, no doy más la paliza, perfecto. En octubre nos encontraremos y seguiré repasando la manifestación de la jerarquía. Muchas gracias, Ramiro. Muy bien, Luis, gracias. Yo quería preguntarte algo. ¿Sí? En la lección pone: el sexto rayo produce la devoción a un ideal que en su manifestación positiva es una dirección singular hacia la iluminación espiritual y la encarnación. ¿Por qué la encarnación?
Bueno, entiendo que no se refiere al hecho de encarnar, ¿entiendes? Sino al hecho, aquí no está bien expresado, a lo mejor, No entiendo. a lo mejor es un problema de traducción, es, digamos, ayuda a encarnar cualquier ideal, el sexto rayo. Entonces, entiendo que hace referencia a que gracias al sexto rayo podemos con más facilidad encarnar un ideal. Cualquier ideal es más fácil porque nos da la fuerza suficiente, nos da el combustible suficiente. Eso es la aspiración ardiente, ¿sabes? Entonces, entiendo que hace referencia a poder encarnar con más facilidad cualquier ideal que tengamos. Y eso es lo que produce el sexto rayo en su aspecto positivo, ¿entiendes? Da una energía formidable, cuando se expresa y canaliza de una manera positiva a través de una personalidad que se ha alineado y purificado con el alma. Si no, da un tremendo fanatismo y da numerosos problemas. Tampoco entendí el enunciado, pone la energía de la concentración frente al fanatismo, que tú has dicho como la unidireccionalidad, así, ¿no? Sí, eso tiene que ver con las diferentes traducciones del libro La naturaleza del alma. Yo por eso en alguna ocasión os he aconsejado que además de tener el libro original que vende, digamos, la editorial Wisdom Impressions, ¿no?, que circula otra versión más antigua que tradujeron un grupo de personas, estudiantes del tibetano, ¿no? Y os recomiendo que leáis las dos versiones, cada lección que os recomiendo que leáis las dos versiones. De hecho, es lo que yo hago para preparar estas clases, porque sintetizando las dos versiones, a veces hay palabras que me gusta más en la traducción de una versión que otra, porque creo que se puede entender mejor y que las personas lo pueden entender mejor. Como en este caso, cuando se dice concentración frente a fanatismo. Concentración es una traducción que han hecho, pero en realidad es la energía de la unidireccionalidad. Es la energía de Sagitario, la persona que ve la meta, apunta la flecha, tira la meta y la flecha y da en la meta. Eso es ser una persona unidireccional, que se enfoca en eso de manera evidentemente concentrada, con concentración, pero llega hasta el final. Por eso, mi consejo es que las personas que sienten esa resonancia con el curso de la naturaleza del alma, pues lean cada lección de las dos versiones. Porque no son iguales, ni mucho menos. Son muy parecidas, pero la traducción es importante, a no ser que sepáis inglés perfectamente y entonces, claro, no digo nada. Pero si no sabéis leer inglés perfectamente, entonces mi consejo es que leáis las dos versiones. Yo es lo que hago siempre, siempre. Nunca utilizo una, utilizo las dos y escojo la mejor traducción que a mi juicio puede aclarar mejor cada concepto para las personas que estáis siguiendo el curso. Por eso, Isabel, cuando alguna palabra no la veas clara, ves a la otra versión. ¿Me explico? A la otra traducción y entonces veas cómo lo han traducido y entonces seguro que tu comprensión aumenta. Yo solo leo el libro que tú nos pasaste digital, imprimo la lección y... Sí, bueno, pues no sé, creo que está colgada también en la web. Si no, pues colgaremos en la lección 19, vamos a colgar también la otra versión, ¿vale? Ah, bueno.
Es una versión que tiene un loto del alma, tiene un loto de 9 pétalos, como el que utilizan en la gran invocación, en la portada. No es una portada de color granate como la oficial, pero es una traducción no oficial que circula hace años y que yo empecé por ella, empecé por esta, ¿sabes? Entonces, utilizo yo las dos. Eso ayuda a tener una comprensión mayor. Oír Vale. al inglés. No tanto. Un poco sí, pero tanto. Bueno, la energía de la unidireccionalidad frente al fanatismo. Entonces sería, bueno, fanatismo sería cuando haces daño a las otras personas para conseguir, o otros seres para conseguir lo que tú deseas, ¿no? Sí, digamos, es una distorsión del ideal. Existe una idea que es pura y cuando tú la recibes y el sexto rayo en ti trabaja de una manera pobre porque tus propios vehículos pues, tienen una vibración muy baja, entonces tú distorsionas esa idea de la unidireccionalidad, de la aspiración ardiente, del enfoque, de la concentración, y lo distorsionas y eso entonces se convierte en fanatismo. Fanatismo que es luchar por un ideal, no idea, porque las ideas, hemos dicho, las ideas no son humanas, son divinas. Las pone Dios, están en el plano de la mente, en el plano mental superior, en el plano búdico. Las ideas. Entonces las personas recogemos esa idea y las transformamos en ideales. Y ahí es donde, pues, según nuestras limitaciones, los ideales se distorsionan más o menos. El sexto rayo distorsionado, debido a nuestro nivel de evolución bajito, pues se transforma en el fanatismo. Creemos en Jesús, creemos en Jesús, que es el ideal del amor, pero como en el templo echó a los cambistas, pues también entendemos que también hay que usar la violencia a veces, porque también Jesús la hizo, y ya está, la hemos pifiado. Y de ahí montamos las guerras santas o montamos la Inquisición. Tengo dos preguntas más, pero dejaré paso a mis compañeros. Sí. Acapararé tanto. Gracias, Isabel. Valentín, me preguntan que si conoces tú que existe alguna versión en francés del libro de la naturaleza del alma. En francés existe, sí. Tenéis que ir a la página de Wisdom Impressions y a partir de ahí, pues en esa página o también en Amazon, creo que en Amazon, no, yo lo compré en Amazon. En Amazon también encontraréis esta versión en francés. Sí, sí, está. Es el único libro que hay en español. Otra pregunta, Valentín. Gloria nos pide que si puedes dar más ejemplos de la personalidad imperfecta de Jesús. Bueno, pues en momento te tengo que decir que no conozco más. De momento. Tampoco me he puesto a reflexionar, pero seguro que si me pongo a reflexionar, pues alguna cosa seguramente encontraré. De momento te puedo decir que no, ¿vale? Que no he encontrado ningún fallo de personalidad de Jesús. Supongo que habrá alguno más, pero no lo sé.
este libro que has dicho en francés también está en español en Amazon. Sí, La naturaleza del alma está en francés. Buscar. Pero en español así el libro, ¿es el mismo que tú nos pasaste? Sí, sí, claro. El que yo os pasé es el libro que compré yo. Yo lo compré y compré la versión y la pasé a PDF. Entonces yo os he pasado el libro, es en PDF, que es el libro original que se vende. Entonces, solo hay ese libro en español. Hay otras versiones de otros libros de Lucille que tienen una traducción macarrónica. Entonces, yo los tengo, ¿no? Pues tiene proyecciones asrámicas, pensamiento creativo, que seguramente será el próximo curso que daremos después de este, el alma y su instrumento, iniciación, sabiduría práctica. Tiene bastantes libros en inglés. Yo los tengo todos en inglés. Si alguien necesita los libros en inglés en PDF, yo se los puedo enviar, ¿de acuerdo? Porque yo los tengo todos, me los compré, ¿vale? Pero en español solo hay el que conocéis. Y hay dos versiones. La oficial, la de la tapa roja, y esa otra versión oficial que hicieron estudiantes de Alice Bailey, pues hace bastantes años. ¿Y podrías decirme en la versión esta francesa, que yo lo que domino es el francés, entonces, ¿de quién es? O sea, es de Lucille, pero... No, mándame un correo y te daré el enlace donde puedes adquirir o comprar esa versión francesa, si tú dominas más el francés. Sí, mándame un correo, ¿vale? Mejor. Sí. Que te mandaré el enlace. Me gustaría decir una cosa, si hay tiempo. Sí. Sí, no, es que estoy un poco confundido con la asignación al Maestro Jesús de un acto violento, ¿no? Y entenderlo como un fallo de personalidad. Porque entiendo que cualquier manifestación de violencia que exista en el mundo no es ajeno a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, que una porción de él encarnada para ejemplarizar comportamientos de amor cometa un acto de violencia, no sé si deberíamos considerarlo una imperfección. Porque en ese caso tendríamos que considerar si los actos de violencia que en el mundo existen y que no son ajenos al origen de todo, son imperfecciones. Bueno, aquí en este curso el maestro Saint Germain dice tácitamente que eso fue una imperfección de la personalidad del maestro Jesús. Y dice por qué. Y dice porque nuestro planeta no es un planeta sagrado y todavía la materia de los tres mundos inferiores no tiene una tasa de vibración elevada como tienen los planetas sagrados, como Venus, como Mercurio, como Júpiter. Entonces, eso también lo dicen los maestros en las cartas de A.P. Sinet. Dicen que un maestro de quinta iniciación, o superior incluso, ¿no? Cuando trabaja o da una opinión a través del cuerpo físico, puede cometer una equivocación. Claro. Un maestro es infalible fuera del cuerpo físico. Pero cuando emite una opinión o se expresa a través de un cuerpo físico sometido a las leyes, digamos, kármicas y gravitatorias, kármicamente hablando, del planeta Tierra, que no es sagrado, puede cometer algún error. Entonces, hay que entenderlo así simplemente, que, cometió ese error, ¿no? Para mí, cometió ese error
y que él mismo luego lo admitió, ¿vale? Parece ser, a su círculo más allegado. Entonces, bueno, esa es mi... Y quizá el error mío es interpretar que, que la materia pueda corregir lo sutil, es decir, que se imponga sobre lo sutil. Quizás sea ese error mío, ¿no? A interpretar, a darle una cualificación mayor a lo sutil que a lo matérico, y por lo tanto pensar que como el hecho de estar encarnado en materia, en forma, puede, de alguna forma, debería ser condicionado por lo sutil. Quizás sea ese error de interpretación, ¿no? Sí. Mira, tú como alma espiritual trascendente, en el plano mental superior, en el plano causal, tu alma espiritual trascendente prácticamente es un maestro. Pero cuando tu alma espiritual trascendente intenta expresarse a través de tus tres cuerpos, mental, emocional y etérico-físico, lo hace de una manera muy imperfecta, Sí, muy limitada. Entiendo perfectamente, sí. Entonces, es la misma analogía con lo que le pasó al Maestro Jesús. Sí, entiendo. Entonces, solo en los estadios finales, en las últimas iniciaciones, cuando la vibración de los cuerpos es tan elevada, hablamos del primer subplano atómico, que los cuerpos son prácticamente cuerpos de luz, los tres, ¿no? Solo a través de ese cuerpo el alma entonces es cuando en las iniciaciones finales, en la cuarta iniciación, probablemente el alma es capaz de expresarse sin ningún tipo de distorsión. Está claro, sí. Aún así, puede cometer algún pequeño fallo, como le pasó al Maestro Jesús. Está claro. El Maestro Jesús alcanzó con su servicio y su trabajo al Maestro Maitreya, cediéndole el cuerpo en los últimos 3 años, él alcanzó la quinta iniciación. El propio Maestro se convirtió en maestro, no era un maestro. Era un adepto, un arhat, Jesús. Y con ese gran sacrificio que hizo, en el que su cuerpo también pues lo mataron, ¿no? Él consiguió la quinta iniciación de la maestría. Entonces, a partir de ahí, claro, se entra en otro nivel pues mucho más elevado. Pero que recordemos, Jesús todavía no era un maestro. Claro. Era un arhat de cuarta iniciación. Sí, está entendido. Es algo parecido a lo que le pasó también un poco a Blavatsky. Blavatsky en la vida en la que conocemos alcanzó la cuarta iniciación. ¿Por qué? Porque uno de los detalles de un iniciado de cuarto grado es que es rechazado por todo el mundo, por la sociedad, es vilipendiado, es insultado. Sí. Y lo apartan incluso su propio grupo, su propia organización. Esto le pasó a Blavatsky. La crucifixión. Sí, pasó una crucifixión. En el caso de Jesús fue física, no sabemos el por qué, porque así fue un caso único, pero en el caso de todos los iniciados que pasan la cuarta, son crucificados ante el mundo. Sí. Entonces, porque todo es simbólico. Entonces, bueno, tenemos que, sobre estas cosas, ir pensando y viendo la vida de los grandes seres, ¿no? Y ver un poco también, pues bueno, cómo se desarrolla su camino, ¿no? Su camino iniciático, porque al fin y al cabo será el que tendremos que pasar nosotros. Por el camino que ellos han transitado es por el que tenemos que transitar nosotros, pero será diferente, será nuestro propio camino, pero las experiencias son muy parecidas. Pasar por el nacimiento del
del niño Jesús en el corazón, primera iniciación, el bautismo del Jordán, segunda iniciación, la tercera, la transfiguración en el monte Tabor, la crucifixión, la cuarta, y la resurrección, la quinta, pues es por donde tenemos que pasar nosotros. Hay más, hay más iniciaciones por las que están atravesando pues los Choanes de sexta iniciación, Maitreya, el Buda, y sigue así, y los Kumaras. Es decir, es un camino de evolución que no tiene límites. Pero por ahí tendremos que pasar todos nosotros. El otro día me preguntaba una persona que está siguiendo el curso, no por Zoom, sino a través de sus lecturas privadas, y me preguntaba, oye, ¿nosotros algún día nos podremos convertir en un logos planetario? Pues claro, seremos un día un logos planetario. Todo un ser que en su conciencia tendrá toda la conciencia del planeta, de los reinos, y sabrá cuando cae una hoja de un árbol. Seremos eso. Y un logo solar también. Entonces, claro, cuando uno piensa en esas cosas, bueno, se emociona, ¿no? De manera positiva, y entonces empieza a tener verdadera devoción a lo superior, ¿no? Diciendo, caramba, ¿no? El regalo que me han hecho dándome la vida, la existencia. Este regalo es que no tiene precio. No. Entonces, bueno, son esas cosas que tenemos que ir pensando y poco a poco, bueno, aplicando en nuestra vida. Vale, gracias, Valentín. Bueno, puedo hacerte la otra pregunta. Dice, ¿es la energía de Buda de la luz a medida que dicha luz busca su fuente a través de la curva que va de la materia al espíritu? No entiendo esta energía de Buda. No sé, no es Cristo, o todo es uno. No, vamos a ver. El Buda y el Cristo son dos hermanos mayores que encarnan la misma energía del segundo rayo de amor-sabiduría. Es la misma, de amor-sabiduría, el segundo rayo de aspecto. Solo que Cristo expresa más la energía del amor y Buda expresa más la energía de la luz, de la sabiduría. Cuando a Cristo una persona le decía, por favor, ¿puedes ayudarme? Y tenía una enfermedad, pues si kármicamente podía curarlo, lo curaba. Buda, cuando le decía a una persona, oye, pues puedes, por favor, quitarme, ayudarme a superar la muerte, el dolor de la muerte, pues mira, ven, ves a cada casa de tu pueblo, llama a cada casa y pregunta en cada familia, aquí ha muerto alguien, y si me encuentras una familia en la que no haya muerto nadie, pues vienes aquí y te haré un milagro. Y después de recorrerse el pueblo durante meses, porque era un pueblo grande, vuelve y dice, Buda, que en cada familia ha muerto alguien. Y ahí esa persona adquirió una expansión de conciencia. Buda no le curó de sus enfermedades, lo curó psicológicamente, le ayudó a expandir su conciencia. Es la misma energía, la de amor, sabiduría, que es la energía básica de nuestro sistema solar, que es la energía básica de nuestra jerarquía planetaria. Y a la jerarquía solo se llega a través del despertar del corazón. Porque ellos representan el corazón del planeta, del logos planetario. Shambhala es el centro coronario y la humanidad es el centro laríngeo. Pero la humanidad que quiera ingresar en la jerarquía tiene que despertar y aplicar los valores del corazón, pero en cada segundo de su vida. Y ser un ejemplo, como lo hizo Jesús, el ejemplo de la vida de Jesús o el ejemplo de la vida de Cristo. Entonces, el amor es la nota básica para ingresar dentro de las filas de la jerarquía.
Entonces, por eso en este curso se hace tanto hincapié en la inofensividad, en no hacer daño a nadie, en ningún nivel, amar a los demás de todas las maneras posibles, implicarnos en el servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo va dirigido pues al despertar del corazón. Pero claro, no de boquilla, sino arremangándose, ¿no? Por eso dice el maestro Saint Germain, ojo, ojo, con tener mucha devoción a un gurú, a un maestro, a una persona, ¿no? Y ahí se queda todo. No, eso es un espejismo. Hay que arremangarse las manos y las mangas y hay que ser devotos del plan de Dios. Ser sus trabajadores. Y cuando uno está tan entregado a ayudar a los demás, pues ya vendrá algún maestro que nos dará algún toque y nos dirá, oye, mira, pues estás demostrando que eres una persona, un hombre o una mujer, que te preocupas más de los demás que de ti mismo. Ya no estás tan centrado en tu ombligo. Pues me gusta, mira, pues ahora mira, te puedo admitir en las escuelas internas de entrenamiento. Pero pensando y rezando en un maestro con devoción y eso son cosas infantiles. Los maestros quieren trabajadores. Trabajadores y trabajadoras que además se preparen. Porque para ser útil hay que tener habilidades, hay que aprender herramientas, hay que desarrollar la mente, hay que estudiar mucho. Entonces, un maestro no se va a fijar en alguien pues que está todo el día contemplándolos y mirando el cuadro, ¡oh, maestro! No. Entonces, todas esas cosas forman parte de, sencillamente, de la parte inicial del sendero de probación, ¿no? Hasta que al final, pues claro, después de muchos golpes, pues entonces se nos van yendo los espejismos de golpe. Y hasta que al final uno se da cuenta que en realidad uno es un servidor incondicional del plan de Dios. Ya está. Y lo demás que venga, vendrá. Entonces, ahí nos evitamos espejismos. Hasta entonces, pues nos van a dar una detrás de otra hasta que los espejismos se vayan. ¿La pregunta? Perdona, sí, el camino es claro, pues el camino lo han dicho todos los maestros, es el mismo. Es el mismo. Y lo han dicho todos. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y medita y trabaja por los demás, trabaja por el plan de una manera altruista, arremángate. Y ese es el discipulado. Todos los demás son florituras que pueden conducir al espejismo, pero bueno, finalmente también el espejismo desaparece. ¿Sí? Ahora que hacer la pregunta. ¿Mm? Mira, en un momento del escrito de la lección dice la nueva verdad que impactará en la conciencia de la humanidad a medida que el séptimo rayo comience a predominar será formulada como sigue. Primero, la verdad está en la idea que es el alma de la forma. Sexto rayo. Segundo, pero dicha verdad debe ser llevada hacia la aparición a fin de manifestar la perfección de la forma. Séptimo rayo. Aquí me he perdido. No lo entendí. Vale, con esto vamos a terminar. Mirad, la nueva era en la que estamos entrando, la era de Acuario, en la que va a predominar cada vez el séptimo rayo, es un rayo que permite que se manifieste lo invisible y se haga visible. Permite con más facilidad que ningún rayo, porque es un rayo que sintetiza, entonces el séptimo rayo va a hacer que sea más fácil que en ningún momento de la historia que la humanidad pueda manifestar lo que está oculto, lo que está invisible. Y eso es magia. Pero ojo,
Ojo, la magia puede tener dos vertientes. Entonces, en este séptimo rayo, en esta era, lo que va a ser muy fácil, va a ser manifestar las cosas del mundo invisible. Va a ser más fácil que ninguna otra parte de la historia. Entonces, será fácil para la mayoría de la humanidad. Pero hay que hacer una elección. Si queremos ser manifestadores del plan de Dios o ser manifestadores de otra cosa, de nuestro propio plan personal. Entonces, esta es la encrucijada que está viviendo la humanidad, pero esto va a ir a pasos agigantados. Por eso el séptimo rayo se le llama el rayo de la magia ceremonial, de la magia. Porque va a ser muy fácil manifestar las cosas. Alguien que tenga una idea o cualquier proyecto o cualquier cosa, lo podrá manifestar enseguida, en el acto casi. Pero la clave está en el propósito. Eso que vamos a manifestar va a ayudar al plan de Dios o va a ayudar a manifestar mi propio plan personal. Entonces, eso es lo que quiere decir esa frase. Que al ser un rayo de síntesis, van a haber acontecimientos, van a haber desarrollos que no podemos ni imaginar. Muchísimos inventos y adelantos tecnológicos vamos a ver que van a cambiar de forma radical la conciencia de la humanidad. Dentro de pocos años, la humanidad dejará de creer en la muerte. ¿Por qué? Porque se inventarán aparatos en los que ya el ser humano sea capaz de percibir lo que hay detrás del mundo físico. Es decir, que la ciencia, el quinto rayo, también va a ayudar en todo esto. Entonces, en este proceso, cada vez va a haber una mayor separación entre dos grupos o dos lados de la humanidad. Los que trabajen por el plan de Dios y los que trabajen para sus propios planes personales. Y esto va a ser de una forma acelerada, que no podemos ni soñar ahora. Entonces, es una lección que tenemos que hacer. Por eso la insistencia a través de todos los maestros, la insistencia de reestructurar el carácter, de desarrollar la inofensividad, de trabajar por los demás, de amar a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si eso está asegurado, cuando seamos magos, trabajaremos por el plan de Dios. Entonces, esta separación se va a hacer cada vez más evidente en la humanidad. Y eso lo iremos viendo en los próximos años. Pero eso lo produce el séptimo rayo, que es la energía que sintetiza lo elevado y lo inferior. Sintetiza la materia y el espíritu. Sintetiza lo invisible y lo visible. Y es lo que produce la magia. Pero la magia cada vez va a ser una cosa más normal entre los seres humanos. Ya están saliendo hace ya algunos pocos años algunos libros que ya empiezan a dar algunas pistas, ¿vale? Y algunas películas, ¿no?, sobre la ley de atracción y todas estas cosas. Todo esto son inicios de lo que va a venir a partir de ahora. Entonces tenemos que posicionarnos y que tenemos que trabajar firmemente, sin espejismos, para el plan divino, para las fuerzas de la luz. Porque eso va a ser un problema importante
de aquí a unos años. Bueno, lo dejamos aquí con estas reflexiones. Todo esto a medida que vayáis estudiando el libro La naturaleza del alma, y sobre todo ahora que vendrá el séptimo rayo y empezaréis a ver cosas más profundas, ¿no? Y entendimientos más profundos sobre todo este tema de la magia. También empezaréis a entender el trabajo esencial e indispensable de los devas, de los ángeles, porque lo que el hombre piensa, el ángel lo construye. El hombre no es un constructor, es el deva. La finalidad del ser humano es pensar, ser un pensador, un creador, no un constructor. Pero para que la creación se lleve a cabo, se necesita siempre un creador y un constructor. Y juntos son capaces de llevar adelante el plan divino. Por eso todo esto lo veremos en las lecciones siguientes. Os dejo con esta reflexión. Lo que el hombre piensa, el ángel lo construye. Todo lo que pensamos y todo lo que decimos, hacemos que vengan devas para construir lo que hemos pensado. Y de esto en las próximas lecciones es cuando se empieza a hablar, porque evidentemente el séptimo rayo, y este curso es un curso marcado por el séptimo rayo, tiene que ver también con el trabajo de la magia blanca. Venga, familia, pues muchas gracias, os deseo un buen verano y siempre, como siempre, es un verdadero gustazo veros por la pantalla. Muchas gracias de todo corazón. Gracias a ti, Valeria. Gracias. Gracias, feliz verano a todos. Feliz verano. Feliz verano. Gracias.